Hermanos del mundo y de Chile, Axel de nuevo. Esta es la charla, la continuación, la número 37, continuación de la 36, en que la última parte de la 36 estamos hablando de las ruinas de Gunung Padang en la isla de Java, Indonesia. Decíamos que estas ruinas, la primera vez que se encontraron con estas ruinas fue cuando la isla de Java pertenecía a la colonia holandesa y fue un holandés que la descubrió. Posteriormente esto se olvidó. La isla de Java pasó a Indonesia, se independizó Indonesia, cierto que tiene un montón de archipiélagos, es un país de muchos archipiélagos y de muchos habitantes. Tiene muchos habitantes Indonesia. Y millones de habitantes. Y se encuentra esta ruina de Gunung Padang en la isla Java. La segunda vez que se redescubre, prácticamente fueron por 3 expresidentes de Indonesia, que al pasar por las ruinas, luego envían un mensaje a los científicos, aparecen del instituto, podríamos decir, de investigaciones, ¿cierto?, de Yakarta, de Indonesia, los arqueólogos, los geólogos, los antropólogos, todo lo que tiene referente al estudio, ¿cierto?, de estas ruinas, y llegan a la conclusión, un estudio así somero, un estudio prácticamente con métodos muy rudimentarios, de que las ruinas tenían entre 2500 a 1500 años antes de Cristo. Pero finalmente todo cambia cuando aparece este señor Nathali Yaya, de apellido Nathali Yaya, el cual sí se interesa en las ruinas, sí se interesa en estudiarlas. Estas ruinas estaban como en una colina, arriba había como una especie de ciudad que estaba desarmada, con unas piedras, miles de piedras largas sueltas. Y estas piedras tenían un orden, se habían desordenado con el tiempo. Y este Nathali Yaya llega a la conclusión de que esta colina donde estaba la ciudad arriba no era una colina, sino que era una pirámide. Toda la colina era una pirámide que estaba tapada por barro, por piedra, y que hace un estudio en 3 niveles y descubre que el primer nivel sí era un nivel que tenía la edad que habían dicho los arqueólogos tradicionales, entre 2500 a 1500 años antes de Cristo, más el segundo nivel era un nivel más antiguo. El segundo nivel es un nivel más antiguo, ¿cierto? Estamos haciendo un resumen de esto. Un momentito. Sifira, ¿dónde está un pan acá? No, Sifira está aquí. Un momento. Perfecto. Entonces, esta ciudad de Gunung Padang, como le digo, tenía 3 niveles. Había un nivel más bajo, que tenía como 10.000 años de antigüedad, y el nivel más bajo, donde se hace sondaje, tenía una antigüedad de 28.000 años, lo cual no cuadraba con ninguna de las civilizaciones tradicionales, ni la historia tradicional que se cuenta. Entonces, opción de ser, así dice, a ver, Nathali Yaya, el geólogo senior del Instituto de Indonesia, se hace cargo de las investigaciones. El caso es que haciendo sondajes en 3 niveles, él
encontró que los niveles más profundos de la aparente colina eran parte de una gran estructura piramidal. Bajo la superficie se encontraban tres capas distintas y bien definidas. La primera tenía entre 2500 a 1500 años de antigüedad, antes de Cristo. La segunda, a unos 10 pies, donde hizo sondaje, se extrajo material y se analizó a ver, por los métodos, ¿cierto?, para saberle la edad, datada de unos 10.000 años antes de Cristo. Y aparte de una pirámide. La tercera parte se hizo un sondaje a 50 pies de profundidad y tenía una edad calculada a 28.000 años de antigüedad. Bueno, esto no calzaba en absoluto con las fechas históricas de las primeras civilizaciones humanas, especialmente la de Egipto y la de Sumeria. El equipo no perdió el tiempo y utilizó un equipo de penetración profundo, seguramente con sonar, mapeando lo que había en las zonas más bajas de la pirámide. La capa número 2 y la capa número 3 contenían bloques superiores en tamaño que la capa número 1. También habían grandes estructuras subterráneas y cámaras. Natalie Yaya publica para El Mundo lo encontrado en Gunung Padang. Comienza la controversia con la arqueología tradicional y los reptilianos se ponen nerviosos. La colina entera es una pirámide, dijo, e incluso parte de su base está sumergida en la zona llana. Y esta base cubre unas 10 hectáreas cuadradas. Estamos en presencia, dijo, de una construcción perdida en la edad de hielo, ¿cierto? La edad de hielo, ¿cierto? Entre 10.000 y algunos cuentan hasta 30.000, qué sé yo, la edad, ¿cierto?, en que se congelaron los mamuts, por ejemplo. El gobierno de Indonesia cree y apoya el proyecto. El presidente Susilo Bambang, nombre indonesio, calificó el descubrimiento de un valor incalculable para la humanidad. Construyó un helipuerto en la cima de la colina para inspeccionar la obra. Pero ponga atención de lo que después aconteció, porque aquí está otro tip que caracteriza a los reptilianos cuando se cierne sobre ellos el peligro de ser descubiertos. Comienzan a hacer todas las gestiones para paralizar la obra, y es aquí donde no tengo claro si pesan más sus órdenes a sus lacayos humanos y las de estos sobre los científicos más connotados, pero de pensamiento tradicional, y cómo hacen y logran los reptilianos que la mentira se imponga sobre la verdad, aún en las capas más bajas de los investigadores. O sea, lo que no se entiende, si hacemos una pirámide de poder, arriba están los reptilianos, abajo de ellos están los que los conocen, los que tienen contacto con ellos, los luciféricos, los millonarios luciféricos, a los cuales los tapan de dinero y poder. Más abajo estarían los científicos, de todo tipo, científicos de todas las áreas, ¿cierto? Incluso de las áreas militares. Estarían también los institutos militares, estarían también, ¿cierto?, los servicios secretos de los países poderosos. Y finalmente estaría en la base de la pirámide los científicos más, digamos, que tienen menos renombre, los científicos que trabajan en institutos, en universidades, en museos, etcétera, también políticos, muy importante, etcétera, poderío militar, pero en los mandos bajos. La pregunta es cómo hacen los reptilianos para que sus órdenes sean cumplidas y siempre la verdad sea la que pierda y la mentira
sea la que gane. Entonces, el descubrimiento calculado de la humanidad, decía el presidente después aconteció que aquí está, decíamos, hacen todas las gestiones para paralizar la obra y comienzan, y es donde no tengo claro si pesan más sus órdenes a sus lacayos humanos, las de estos sobre los científicos más connotados, pero de pensamiento tradicional, y cómo hacenlo para lograr que la mentira se imponga siempre sobre la verdad, aún en las capas más bajas de los investigadores locales. O puede ser la otra posibilidad, que yo creo, que siendo los reptilianos una raza más antigua y sabia que la nuestra, tengan muy claro de cómo funciona nuestro cerebro. Y esto se puede explicar con una frase dicha por Jesucristo a los fariseos: no se puede poner vino nuevo en odres viejas. Las mentes que ya todo lo tienen definido de una forma no son libertarias y se oponen a replantearse todo de nuevo. Puede ser por miedo, puede ser por comodidad, puede ser por conveniencia, puede ser para evitar que se conozca lo miope que han sido, y sus descubrimientos son descubrimientos falsos. El mundo de la arqueología no quería escuchar nada de Natali Yaya, ¿cierto? Este hombre que estaba estudiando las ruinas de Gunung Padang en la isla Java, Indonesia. Y lo empezaron a combatir enérgicamente. Rápidamente, gran parte del establecimiento arqueológico de Indonesia se pasó a la oposición, moviendo los botones de pánico políticos, exigiendo que el proyecto de Natali Yaya fuese cancelado. Se basurearon sus métodos investigativos típicos, investigativo, típicas críticas usadas por los reptilianos, que los resultados se construían sobre conclusiones sesgadas, etc. Se le vino el infierno encima a Natali Yaya, que el presupuesto gastado era un despilfarro. Ojo, porque aquí viene otro tip, que producen directa o indirectamente el accionar de los reptilianos sobre las mentes de directores de institutos científicos, que se supone que están para buscar y respaldar la verdad. Jesucristo decía: conoceréis la verdad y ésta os hará libre. Permiso. Toda la guerra que los científicos tradicionales le hicieron a Natali Yaya no estaba basada en la evidencia científica. Más bien, las evidencias estaban del lado de Natali Yaya. Toda la oposición fue basada en celos, en lucubraciones vagas, sin presentar ninguna prueba de peso. Ojo, porque veremos a continuación que esta constante se repite hasta la saciedad en el accionar de los científicos tradicionales. Cuando algunos más libertarios le hacen temblar la estantería que soporta sus débiles y erradas conclusiones. Basta recordar el escándalo que se produjo en Perú, cuando, esto fue el 2017, cuando el investigador mexicano Jaime Maussan llevó unos cadáveres de 2 esqueletos de reptilianos, seres inteligentes de 1,20 m de altura, para que los científicos del museo más importante de Lima los inspeccionaran. Estos esqueletos se los había pasado un huaquero, lo llamó a México, él viajó a Perú, estaban en el desierto, había como una cámara, como una tapa de cámara en pleno desierto, y abajo habían unas especies de esqueletos que estaban en unas cajas, en unos sarcófagos pequeños, y había 2 esqueletos reptilianos. Él los lleva, Jaime Maussan, los lleva al Museo de Lima, y lo quiere entregar para que los estudien, y una de las antropólogas de mayor peso
que era jefa, no sé qué, le dice, yo me como un bicho porque estos que usted dice que son reptilianos es un fraude. Estos reptilianos usted los armó con diferentes piezas de diferentes animales y con una rodilla, con una rótula de, de guanaco, usted le hizo la cara al reptiliano y le talló con una herramienta los ojos, imitando los ojos de una culebra, de un reptil. Jaime Maussan pide por favor que estudien, que no se queden con la primera impresión, ni siquiera se lo recibieron. Ese es el actuar de muchos científicos tradicionales. Muchos científicos tradicionales se niegan a estudiar estas cosas que parecen que no fueran comunes. Y sin darse cuenta, no sé si de adrede, no sé si intencionalmente o por falta de conocimiento, por tener una mente reprobada, ¿cierto? No aman más las tinieblas que la luz, ellos desecharon algo que era realmente cierto. Jaime Maussan se lleva estos esqueletos, los esconde porque se da cuenta que se los pueden quitar y trata de hacerle análisis en otros países y entre varios que le hicieron análisis, él trajo un ruso y una rusa del Instituto de ADN antiguo, que son los expertos son los rusos, que trabajan con los mamuts congelados y que vienen de San Petersburgo, del Instituto de ADN antiguo de San Petersburgo. De alguna forma, el ADN de estos seres no era humano, no tenía mucho que ver con los ADN humanos. Eran seres, sin duda, que no tenían que ver con los humanos, o un porcentaje muy pequeño con los humanos. Y los rusos se quedan consternados diciendo, bueno, estos seres anduvieron por la Tierra, son seres inteligentes, se nota que son inteligentes, tienen un cerebro grande, etcétera, etcétera, tienen bipedalismo, etcétera, etcétera. Y sin embargo nadie nos había hecho nada. Así es la cosa. Entonces, hasta el día de hoy hay un tremendo discusión de si estos seres eran reales, si eran verdaderos, pero el museo nunca quiso hacer nada, no quiso estudiarlo. Los dos decretos retiraron 1,20 m de altura para que los científicos del museo más importante de Lima lo impresionaran, sin ningún análisis. Y a priori una de las autoridades del museo se burló de Hussein, diciendo, me como un bicho porque este cadáver usted lo armó y el rostro del reptiliano usted lo talló usando parte de una rodilla de llama. Finalmente echaron al investigador tratándolo de mentiroso, sin siquiera tomarse la molestia de inspeccionar los cadáveres. Volviendo a Natal Yaya, el investigador de la isla de Java, de la ruina de Gunung Padang, en Indonesia, si Natal Yaya tuviera razón, toda la historia de la humanidad tradicional se vendría abajo. Y eso era peligroso para los que estaban escondiéndose. Y tendría que ser replanteado y ellos quedarían en eterna vergüenza. Todos los estudiosos tradicionales, todos estos científicos tradicionales, muchos de pacotilla, pues no tienen prácticamente personalidad para decir, bueno, estamos frente a algo distinto. Simplemente ellos dijeron, podemos quedar en eterna vergüenza si aceptamos esto. Desde ya la historia de los que descubrieron y redescubrieron Gunung Padang indica que fueron otros, ¿cierto? Gunung Padang, el primero que lo vio fue un caminante holandés. Los segundos fueron presidentes de Indonesia, pero no fueron los arqueólogos, no fueron los antropólogos, no fueron los geólogos los que andaban buscando ruinas. Ellos estaban en sus oficinas ahí tranquilos. No se mostraba en ellos interés. Eran otros los que hacían el trabajo. Entonces, los que trajeron la noticia de su hallazgo fueron políticos, turistas, pero menos los del Instituto de Arqueología del sector.
Esto marca otro tip que se repite hasta el cansancio en los descubrimientos. Hay una gran apatía en ellos. No tienen hambre de aventura, no tienen vivo el bicho de la curiosidad. Casi siempre son los investigadores autodidactas, los descubridores, los que ellos llaman con tanto desprecio pseudocientíficos, ofreciendo una ofrenda olorosa y agradable a los reptilianos y siendo tontos útiles para ellos. Ante la oposición, Natalia Yaya dijo: me metí en un montón de agua caliente en esto. Tengo sólidas evidencias científicas, pero me enfrento a creencias erróneas arraigadas. A pesar de la oposición, los descubrimientos siguieron. Se descubrieron armas, joyas, monedas, vasijas, etc. Las monedas estaban datadas 5.000 años atrás y no calzaban con la historia tradicional del acuñamiento. La mezcla con que las piedras estaban pegadas contenían sílice, arcilla y hierro. No calzaba con las primeras fundiciones. Todo fue revolucionario. Se decía que las piedras de Gunung Panan emitían una frecuencia especial. Esto se puede comprobar. Se decía que personas eran atraídas por el poder de que aquí emanaba y se cargaban de energía. Esto en realidad es el mismo hecho, o dicho de otra manera, lo que sucedió en Toniná, en México, el complejo El Brujo de Perú y Ecuador, unas ruinas de Ecuador, que significa que debajo de esas ruinas estaban espíritus o esencias mentales de seres de humanidades que habían sido satanistas, que habían adorado al diablo y que quedaron tapadas por las capas de tierra, y que los brujos, los paranostas, sentían que se cargaban con las densas tinieblas, y que en el momento en que los arqueólogos llegaron empezaron a ser desenterrados, y todos esos seres empezaron a hacer esas esencias, empezaron a quedar libres para buscar cuerpos de la humanidad moderna, ¿ya? Habían sido enterradas justamente para que no le hiciera daño a la humanidad de Adán y Eva. Entonces, aunque las piedras estaban pegadas y contenían sílice, arcilla y hierro, no calzaban con ninguna de las primeras fundiciones. Todo era revolucionario. Se decía que las piedras de Gunung Panan emitían una frecuencia especial. Esto se puede comprobar. Se decía que personas eran atraídas por el poder de aquella que emanaba de aquellas ruinas, lo que hemos dicho, ¿cierto? Donde se ha practicado satanismo, donde se ha practicado hechicería, donde se ha practicado ocultismo, se ha practicado el culto al diablo. Los espíritus los ha destruido Dios, esas humanidades fueron destruidas por una guerra y quedaron tapadas. De alguna forma esos espíritus, esas esencias mentales, que hoy ya se descubrió cómo pasarlas a un computador, por ejemplo. Tú puedes pasar toda tu esencia mental a un computador, todos tus recuerdos te los pueden pasar a un computador. Ese no eres tú, es una réplica tuya, pero va a llegar el momento en que tú vas a ser pasado a un computador. Esas esencias mentales empezaron a quedar libres. Entonces, el caso de Gunung Panan fue sin duda habitada por razas antiguas reptilianas, adoradores de Satán, culto a la culebra. Atención, porque ahora viene un cuarto tip que caracteriza a los reptilianos. Como no pudieron convencer al presidente Susilo Bambang de parar el proyecto que estaba llevando Natalia Yaya a cabo, el presidente Susilo Bambang tiene 2 periodos, y en los 2 periodos sigue trabajando Natalia Yaya, rompiendo toda la historia antigua, demostrando que la historia era una historia mentirosa, pero todos en contra, todos los institutos de todos los países en contra, y los reptilianos luchando para que se parara este
hallazgos. Entonces vino la elección y ya el presidente Susilo Bambán, que ya había tenido 2 periodos, no se pudo presentar. Y lograron elegir un nuevo presidente que se puso a favor, inconscientemente me imagino, de los reptilianos. Yoyo Widodo se puso a favor de los enemigos de Natalia Yaya y canceló el proyecto, despidiendo a este y su equipo. Hasta hoy todo está detenido. Y así los reptilianos nuevamente lograron tapar la verdad. Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con lo mismo. Lo que se ignora a propósito se titula. Es increíble la acción de los reptilianos, su influencia sobre los países, sobre sus políticos, sobre sus científicos, sobre todo tipo de organizaciones humanas, etcétera, con el fin de producir en ella lo siguiente: desidia en estudiar la verdadera historia de la humanidad, entorpecimiento de cualquier proyecto que empiece a clarificar la criptohistoria, cancelación temporal o definitiva de cualquier plan para, por ejemplo, estudiar ruinas o construcciones que demuestren la presencia de legiones de seres de las estrellas, que dieron origen a diferentes razas humanas, ejemplo, asiáticos, amarillos, hindúes, polinesios, Asia Central, europeos, Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, egipcios, australianos, etc. Todas estas culturas y muchas más dicen haber venido de las estrellas e incluso indican el sector del cielo de donde proceden. E incluso muchos de los observatorios antiguos apuntan hacia dichas estrellas. Uno de los ejemplos más didácticos es de los dioses Anunnakis, que llegaron a Sumeria. Llegaron de las estrellas y formaron los primeros seres de la civilización humana. Sumero-Caldea. Atención. Esta frase se repite en todas las historias antiguas. Lo siguiente: los primeros reyes fueron dioses y llegaron de las estrellas. La siguiente generación fueron híbridos, semidioses, entre humanos, que pueden ser neandertalenses o homo sapiens, y la raza de las estrellas, que eran reptilianos. Y en muchas de estas historias dicen haber sido razas reptilianas. Vuelvo a repetir. El caso de los Anunnakis en Sumeria, el caso de la raza Asura en Sri Lanka, donde se dice que el dios Ravana fue un semidios híbrido entre reptiliano y humano. Lo mismo se repite en Egipto. Los primeros dioses de las estrellas llegaron de las estrellas y sus descendientes semidioses. Y esto se repite en todas las culturas antiguas. Siendo con los Anunnakis de Sumeria, siguiendo con los Anunnakis de Sumeria, hay aquí en su relato el deslineamiento de las rutas tiempo-espacio, los hoyos de gusano que acercan 2 puntos lejanos, duplicando y triplicando la velocidad de la luz. Tenemos, cierto, que hemos explicado que el universo no es vacío absoluto entre galaxias, sino que siempre hay polvo, especialmente hidrógeno. Hay átomos de hidrógeno, moléculas de agua en suspensión. Y es como una bola de gelatina que cuando uno la aprieta, como la nave Warp, que tiene que usar una energía muy potente para producir un hoyo de gusano, aprieta esta gelatina, va haciendo deslizar, ¿cierto? Deslizar frente a ella, desliza toda esta gelatina y va tirando hacia atrás, va apretándose adelante y tirando hacia atrás, y va cambiando el tiempo y espacio. Entonces,
una nave avanza a 300.000 kilómetros por segundo, pero si viene otra apretando por otro lado, duplica la velocidad de la luz a 600.000 kilómetros por segundo, y si son varias las naves, son varios pliegues, pueden aumentarlas más. Y acortan 2 puntos, y cuando llegan al punto de contacto, cuando apretaron, digamos, el cosmos, de tal forma que se juntaron 2 puntos lejanos, rajan, la nave raja, una se queda acá y la otra se queda al otro lado. Es el principio más o menos de la nave War, lo que sí que la nave War es una sola, no es doble. El sistema doble lo ideé yo, digamos, pero por, porque Jehová me lo reveló, que esto se podía hacer. Entonces, vamos a ver el caso de los Anunnakis, que incluso hablan de las rutas que tomaron sus dioses. Dice, se acercaron 2 puntos lejanos, duplicando y triplicando la velocidad de la luz. Estas son las rutas de las estrellas de origen de estas razas hasta llegar a la Tierra, nuestro planeta. Y estas rutas, al igual que en el pasado remoto, hoy están aún operativas. Lo que pasa es que cuando una nave rompe un hoyo de gusano, queda herido el cosmos, y ese hoyo puede volver a usarse. Eso se llama un portal. Y si estos llegaron hace millones de años, cuando la Tierra era Pangea, por ejemplo, pueden seguir usando ese hoyo de gusano, pero al llegar a hoy día, a esta era, obviamente que no va a estar en el mismo continente, puede ir a parar al mar, puede ir a parar a otro continente, porque ha habido un movimiento en los continentes por las placas tectónicas. Entonces, veremos el caso de los Anunnaki. La historia dice que estos seres eran gigantes y reptilianos. Curioso, tenían la capacidad de brillar, al igual como dice el libro de Enoch sobre los vigilantes del cielo. Los vigilantes del cielo brillaban, de repente se sentían como que si fueran luces, se ponían como lúcidos. El libro relacionado con la Biblia, estos seres eran tridáctilos, el caso de los reptilianos que venían de las estrellas y que llegaron a Sumeria. Aquí viene lo increíble. El dios Evil era como el comandante que estaba a cargo de los seres que venían de las estrellas del norte. Así lo dice las escrituras cuneiformes sobre los dioses estos, los Anunnaki. Enki, el que estaba a cargo de las estrellas del sur. Ian estaba a cargo de las estrellas ecuatoriales. Emil estaba a cargo de las rutas de las estrellas septentrionales. E incluso se dice que las rutas de Enki y Yan se cruzaban en algún punto del universo. Entonces, está diciendo claramente aquí, ¿cierto? Como dice la Biblia, que el diablo tomó confederaciones de ángeles, confederaciones de extraterrestres, y formó una revolución, y se apartó de Dios, ¿cierto? Y estos seres que los habían sido mandados a la Tierra, empezaron a llegar a la Tierra, pero ahora llegaron en rebelión con Dios y sus ángeles morales. La Biblia dice claramente, en palabras simples, que el diablo era reptiliano, la culebra antigua, le decía la Biblia, y que se rebeló del Dios de la Biblia y convenció para su causa a 1/3 de las huestes venidas de las estrellas, con las cuales hizo contrataciones, se repartió la tierra. Tanto la Biblia como otras historias antiguas muestran que hubo una revolución en la tierra donde al diablo se le había dado la misión de formar un laboratorio de vida, y haciendo cruces entre su raza y la incipiente humana. Al parecer la historia que nos ocultan es diametralmente distinta a la que nos cuentan. Al parecer hay vestigios que estos reptilianos han visitado, habitado, se han mezclado, etc., en el planeta por tiempos remotos. Pero ya se puede armar parte del rompecabezas, cuyas partes han sido escondidas, exprofeso. Al menos podemos decir que hubo una civilización formada por seres llegados de las estrellas en rebeldía al Dios de la Biblia. Hicieron muchas razas híbridas con Neanderthalensis y Homo sapiens,
Estos fueron gigantes híbridos reptiliano-humano. Se repartieron los reinos antiguos de la tierra, engañando a la raza humana, presentándose como falsos dioses, escondiendo desde el principio la verdadera historia de la raza reptiliano híbrida. Han permanecido entre nosotros dirigiendo los destinos del mundo en desmedro de los humanos, los que descienden de Adán y Eva, esos son los humanos, los que descienden de Adán y Eva, salvo Caín, ¿cierto?, que era hijo de un reptiliano llamado Diablo, Satanás, que sedujo a Eva. Los descendientes de Caín no son humanos, sino son híbridos entre reptilianos y humanos. Porque también hay una rama reptiliana híbrida que desciende de Caín, como lo dije, hijo de reptiliano llamado Satanás, jefe de la revolución, y Eva. El estudio de muchas ruinas hoy realizado por investigadores no pertenecientes al establishment, o sea, outsider, han destapado la olla del engaño. Muchas de esas ruinas, las que hemos descrito en estas charlas, indican que al menos estamos en presencia de una civilización mundial, común a todos los continentes y conectados por túneles subterráneos que descendían bajo las capas tectónicas de la Tierra, luego ascendían a otro continente al otro lado de los océanos. Esta civilización común no sabemos cuándo comenzó, quizás se pierde en el tiempo, pero al menos hay muchos vestigios que estaba presente entre unos 50.000 a 28.000 años antes de Cristo, periodo de la última glaciación. Un caso de Sidia. Bueno, esta civilización tenía varias cosas en común. En primer lugar, todos eran adoradores de la culebra, que era Satanás. Y hay miles de monumentos en todo el mundo de la adoración de la culebra. En segundo lugar, la gran mayoría de estas civilizaciones tenían pirámides. Y las pirámides, su objetivo no eran de tumba. Después pueden haber usado de tumba, sino que eran como especies de sistemas, digamos, sistemas inductores que producían, que servían para atraer, o sea, estas inductores magnéticos daban vuelta en todas las civilizaciones se habla de que estas podían, digamos, duplicar, cuatriplicar la atmósfera y producir que una nave saliera a dispararse afuera, o hacer que la atmósfera se hiciera cero, ¿cierto? O se hiciera negativa, ¿cierto? Entonces, cuando la duplicaban, la triplicaban, la nave en realidad en vez de salir hacia afuera, me equivoqué, ¿cierto?, era traída hacia la Tierra. Y cuando la invertían, la nave salía a disparar hacia arriba. Y entonces, todas estas civilizaciones tuvieron pirámides, todas estas civilizaciones fueron adoradores del diablo, y todas estas civilizaciones sufrieron una guerra con los ángeles morales, y todas fueron prácticamente, en esa guerra, fueron tumbadas y quedaron sus ruinas bajo arena, bajo agua, bajo hielo, bajo lava, bajo mar, bajo desierto, bajo árboles, tapadas por la selva. Y los espíritus de los muertos que quedaron de estas civilizaciones que no fueron humanas o semi-humanas, quedaron atrapados en las capas de arena, mar, etcétera, etcétera, y fue como cárceles para ellos. Y estos espíritus hoy día han sido libertados a través de un proceso que llegaron los brujos primero, digamos, atraídos por esos espíritus que los llamaron, y que luego ellos fueron a llamar a los arqueólogos, y así una corriente hasta que todos estos objetos fueron copiados por los artesanos y llegaron a las casas modernas para producir, digamos, un gran culto satánico que se viene preparando. Y que probablemente en ese gran culto satánico el gran ofrecimiento de los mártires van a ser los mismos cristianos. Que los cristianos es la ofrenda más olorosa y agradable al diablo, la muerte y el sacrificio de los cristianos. Entonces,
han destapado la olla del engaño. Muchas de esas ruinas, las que hemos descrito, están en esta charla. Al menos estamos en presencia de una civilización mundial, común a todos los continentes. Ya dijimos que estaban conectados por túneles, etcétera, etcétera, etcétera. Que puede tener 50.000 a 28.000 años. Antes de la última gran glaciación. Un caso de desidia de los científicos tradicionales, los cuales se supone que tienen el deber de estudiar las ruinas de cada lugar y que no conducen a la verdad, queda plasmado. Mire, un caso de desidia, de falta de interés, de los científicos, este otro caso, de los científicos tradicionales, los cuales se supone que tienen el deber de estudiar las ruinas de cada lugar y que nos conduzcan a la verdad. Queda plasmado en el siguiente relato. Mire, en Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, pueden existir en otros, pueden existir en Brasil también. En Chile podrían existir también, pero no son tan numerosos. Existen unos señores llamados huaqueros. Estos huaqueros, cuyo principal objetivo no es loable, es saquear las ruinas. Ellos buscan cacharrería, oro, momias, todo tipo de joyas, etc. Saquean las ruinas de su zona y que a los antropólogos, geólogos, paleontólogos, al parecer, les son indiferentes estos señores huaqueros. El caso es que estos señores huaqueros, que son autodidactas, parecen tener más entusiasmo que los científicos tradicionales en sus búsquedas. El caso que expondré se registra en Perú en cámaras, por cámaras y equipos de huaqueros. Primero ellos muestran zonas montañosas de gran riqueza arqueológica que están destruidas por los buscadores de tesoros. Verdaderamente están todas saqueadas. Y estos huaqueros, ellos mismos, admiten por la destrucción de dichas ruinas el absoluto desinterés de los científicos, el abandono de estas riquezas, etc. A ver, es que es rápido porque me queda poco tiempo. El documental hecho por huaqueros peruanos, caseros, lleva por título Cementerio de Gigantes, esto en YouTube. Indica el documental lugar exacto y la provincia peruana donde esto se sitúa, pero se puede averiguar, pero los sectores nombrados son Huara y Huacho. Como siempre, los científicos tradicionales dicen que estas ruinas y entierros de osamentas humanas son de apenas 1200 a 1400 años después de Cristo. Siempre andan perdidos. Algunas curiosidades del lugar son: la zona está totalmente devastada, saqueada. Hay cientos de hoyos, es como una especie de pirámide que hay ahí, es un cerro que parece que fuera piramidal, pero todo saqueado, ese cerro, por huaqueros. Cientos de lugares desordenados, hoyos por aquí, hoyos por donde han excavado. Sin embargo, a pesar de que queda poco porque se lo han robado todo, aún se puede desenterrar objetos increíbles como por ejemplo cráneos humanos momificados cuyos cabellos dicen ser rubios o colorines. Ya es una rareza. Lo que trae al recuerdo las momias de gigantes de cabellos colorines encontrados hace muchos años en cuevas enormes del Cañón del Colorado, cuyas entradas fueron tapiadas y dinamitadas, hoy imposible de encontrar por orden del Instituto Smithsoniano que trabaja para los reptilianos, y ha destruido evidencia de miles de osamentas de gigantes para que nadie sepa que existieron. Finalmente, en este cerro, los huaqueros desenterraron un maxilar gigante. Increíble, todavía hay evidencia de hombres gigantes, y se lo puso frente a la boca, que era como 8 a 10 veces el maxilar de él. Y los científicos tradicionales no les interesa para nada todas estas cosas que los huaqueros están desenterrando.
no tienen la más mínimo interés y nunca han reconocido que hubieron gigantes en la Tierra. ¿Cómo no van a ser cómplices de los amos del mundo? ¿Cómo no van a ser cómplices de las tinieblas? ¿Cómo no van a ser cómplices de que no se sepa la verdad y que la mentira impere? Entonces, finalmente los huaqueros desenterraron un maxilar de gigante, más grande que toda la cara de uno de los huaqueros, que se la puso frente a su boca y la mandíbula de 8 a 10 veces la de él. Da indignación el percatarse que los autodidactas tengan más compromisos con la verdad. Gente que no ha pasado por ninguna universidad. Gente que dice conocer muchos más lugares que casi nadie conocen. Gente que con un presupuesto insignificante hacen un trabajo honesto. Antes eran huaqueros, hoy son divulgadores de misterios. Y estos científicos anquilosados, engordados, con sueldos altos, nunca están donde debieran estar. Estos señores cómplices de los que nos quieren exterminar, consciente o inconscientemente, no lo sabemos. Llegan a dar risa que científicos, astrónomos, estudiosos de la historia humana, estos son otros, busquen desesperadamente civilizaciones en los exoplanetas. Mientras tanto, muchas de estas civilizaciones enemigas de la raza humana están entre nosotros, manipulándonos, mintiéndonos, intentando hacer de nosotros sus esclavos. Y estos científicos miopes, parásitos, no se dan cuenta de nada. Son como parecidos a los fariseos y saduceos, ¿cierto? Que se habían estudiado toda la historia de la Biblia, de que venía un Mesías. Eran los maestros, fantásticos maestros, que se conocían hasta la última palabra, pero no entendían nada. Cuando llegó el Mesías, ni siquiera lo supieron reconocer. No sabían nada. De boca me nombran, pero su corazón está lejos. Su mente está entenebrecida, no se dan cuenta de que están siendo usados. Entonces, vi otro documental de dos huaqueros peruanos distintos a los de la zona de una zona llamada Sayayán, cultura Chancay. Un documental casero hecho en Rumi Machay, zona según ellos casi desconocida y de absoluto desinterés del mundo científico. Zonas montañosas y de difícil acceso donde hay construcciones precolombinas, caminos de piedra por precipicio y escalones para pies de gigante. Hay cuevas hoy con entradas derrumbadas y que según ellos existen allí osamentas humanas con cráneos dolicocéfalos, alargados, dibujos de seres híbridos en las rocas y tridáctilos de pie y mano. Anoté los datos de los investigadores autodidactas, si usted lo quiere buscar en YouTube. Son Babi Trujillo 10 y Jeffrey Brandy Chia. Este caso de peldaños para pies gigantes en una montaña, sospechosamente que pudiera ser una pirámide cubierta de plantas, los escalones van por una zona donde cae una pequeña cascada de agua. Este caso me recuerda a un documental hecho por investigadores ecuatorianos viajando por 3 días, si no me equivoco, a la cordillera El Cóndor, donde hay un cerro muy alto, así de 90 de altura, casi 90, con forma de pirámide, donde hay escalones para pies gigantes, con una gran cascada sobre la construcción. Cuesta escalar por lo refaloso, porque está cayendo el agua. Los autodidactas huaqueros encontraron herramientas de gran tamaño. Finalmente, después de mucho tiempo, adivinen quiénes llegaron. Los científicos tradicionales, después de mucho tiempo. En buena hora. Adivine qué dijeron. Sí, lo que dijeron fue simplemente que estas eran estructuras naturales. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Así, ¿cuándo vamos a reconstruir la verdadera historia? Con estos tipos de amigos, ¿para qué queremos enemigos, cierto? Con estos tipos de científicos que no tienen hambre por la verdad, que no tienen compromiso con la verdad.
¿Cuándo vamos a descubrir la verdad? Si los reptilianos lo han elevado a ellos son los científicos, y todos los que cuentan la verdad cuentan fake news y tienen teorías conspirativas. Pero aquí no le estamos predicando a todo el mundo, le estamos predicando al que quiera salvarse, el que quiera buscar. Todo lo que yo digo es comprobable. Todo lo que yo estoy hablando, usted lo puede investigar. Y usted también puede tomar conclusiones de que la historia verdadera está siendo violada, está siendo destruida, escondida, para que nunca sepamos la verdad. La palabra de Dios dice, en los últimos tiempos revelaré misterios que estaban guardados desde la fundación de la tierra. O sea, desde que cuando Dios puso a Adán y Eva acá, la tierra ya había sido fundada. Ya el diablo ha sido mandado acá a hacer razas humanas. Anduvo un tiempo bien y luego se malió. Y trató de hacer un golpe de estado. Fue al tercer cielo a hacer un golpe de estado, tirar abajo a Jehová y ponerse él. Y no le resultó. Miguel le ganó la guerra. Y el diablo se parapateó en el segundo cielo. Y de ahí viaja acá. Esta guerra ya terminó hace millones de años. Ya la ganó Dios. Pero nosotros estamos aquí en este lugar. Estamos en este lugar remoto del pasado. Nuestra Tierra está en una galaxia del pasado con respecto a esos que ya ganaron. A esos que muy pronto nos van a venir a buscar en naves para raptarnos y llevarnos al futuro. Para llevarnos a las moradas eternas, celestiales. Y la palabra dice, no heredan para siempre las moradas eternas, la estirpe de los malignos. No habrá recuerdo de ellos. Y allá ya no hay recuerdo. Nosotros estamos sentados en tronos y no hay recuerdo del diablo. No hay recuerdo de sus huestes inmorales. Sus huestes que le dieron la espalda a la moral. Así que yo escuchaba el discurso de Bukele hoy día en la mañana que decía, hemos recuperado el país más corrupto, hemos recuperado el país más violento y hemos recuperado los valores morales que se perdieron de la nación. El amor a la patria, el honor, el amor al prójimo, no mentir, no robar, no ser envidioso, desear los bienes ajenos, no desear la mujer de tu prójimo. Todo lo que hoy día el hombre, conociendo la luz, amó más las tinieblas. Hermanos, todo esto lo digo para que usted lo investigue. Investigue todo lo que han escondido, todo lo que han borrado y todo lo que le han mentido a usted. Gracias, hermano. Amén.